Amigos queridos, esta emisión del Comercio TV en Televicentro es el día miércoles 21 de julio. Aquí estamos, Sofía Intimilla nos acompaña en estas emisiones. Sofía, buen día. Roberto, amigos, que tengan un gran día. Va saliendo el sol en la capital a ponerle energía este miércoles. Los titulares del diario El Comercio. Ya llegó, miren, El Comercio en su edición impresa. Así que los títulos dice, Guarderas empezó un barrido en las entidades. Chicos de 12 a 15 años con males crónicos se vacunarán. La región debe invertir más en salud, de acceso a internet y educación. Pedro Castillo planifica un gabinete de consenso. En concurso del Contralor, un test tendrá 50 preguntas. Y la Liguita ganó a Gremio de Porto Alegre en Brasil y va a cuartos de final. Títulos importantes del diario El Comercio que está en circulación. Usted lo puede pedir en su tienda de abastos de confianza o a su voceador en las principales ciudades del Ecuador. Y el presidente de la República, Guillermo Lasso, se reunió este martes con representantes del sector minero del país. La reunión busca fomentar un puente de diálogo para encontrar una estrategia de trabajo eficaz, sostenible, sustentable y responsable. La reunión entre el sector minero y el primer mandatario Guillermo Lasso se efectuó en el Palacio de Carondelet. Durante la cita se analizó la importancia de la minería responsable para el desarrollo económico del país. Creo que el presidente entendió nuestro mensaje y el compromiso es tratar de desarrollar una minería que ofrezca las oportunidades y el potencial que tiene la industria, respetando siempre el medio ambiente y los intereses del país. Esta área productiva, se confirmó, generó 921 millones en exportaciones en el año 2020, siendo una de las industrias que más creció a pesar de la pandemia. Y se proyecta que para el 2021 este rubro bordee los 1.600 millones de dólares. Además, el sector se caracteriza por ser dinamizador de las economías locales para la generación de encadenamientos productivos y empleo. Los 3 últimos años, prácticamente la mitad de la inversión extranjera directa ha venido de la minería. El año pasado se exportaron 1.000 millones de dólares con apenas 2 minas industriales operando. En este año las predicciones son aún más optimistas. En ese contexto, desde el Ejecutivo existiría la voluntad de aprovechar el potencial minero que tiene la nación, para que de manera mancomunada entre el sector público y privado se logre cumplir los distintos objetivos dentro de la actividad minera responsable. Informó Javier Rosero. Vamos a contarles que hasta fines de este mes el régimen ya tendrá lista la matriz que aplicará en el retorno progresivo a la actividad presencial en el sector público y también privado. Entre tanto, se efectúan inspecciones para constatar el uso de medidas de bioseguridad. El gobierno nacional está sacando una radiografía a empresas públicas y privadas para el retorno a la actividad presencial y hasta el 30 de este mes se conocerá la matriz solicitada por el Ministerio de Salud Pública para establecer el factor de riesgo relativo de contagio ocupacional. Una matriz con 3 datos fundamentales, que es el aforo con el cual este momento están trabajando, el segundo es el porcentaje de vacunados en la empresa y el tercero obviamente es el número de contagios que ha tenido en el último mes. Con eso se hace un cálculo matemático, que es una herramienta estadística, y eso definiremos ya el aforo con el cual se trabajará a nivel nacional. Y el retorno se hará con lo que hemos denominado el 2-14, que es las dos dosis de vacunación después de los 14 días, que hacen que las personas tengan los anticuerpos necesarios para poder retornar. Con esa revisión, el Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional y la Secretaría de Salud están supervisando las medidas de bioseguridad tomadas en algunas empresas para garantizar la integridad del personal. ¿Y sanciones también? Evidentemente, cuando hay incumplimiento. Por ejemplo, multas. ¿Multas que pueden ir de cuánto a cuánto? Depende de las compañías y de si son reincidentes o no. Hay un ámbito discrecional en el Código del Trabajo, pero la multa está especificada y es de $400 máximo por un salario mínimo vital. A lo que esperan no llegar ya que en tiempo de pandemia y cuando nuevas cepas quieren ganar terreno, el espíritu altruista debe primar. No olvidemos que este es un tema de salud pública, por lo tanto los controles van a ser estipulados tal cual se quedó antes, ¿no? La gente puede llamar al 911, nosotros hacemos el enlace con el Ministerio de Trabajo y se envían los inspectores hacia el territorio. Esta vez visitaron una farmacéutica donde convenció la gestión realizada. Vacunen a su personal, inmunicen al personal y con eso probablemente poniendo buenos protocolos de bioseguridad van a ustedes ser capaces de poder producir al 100%. Informó Héctor Romero.
Y trabajadores de Petroecuador ganaron una acción de protección que ponía fin a la figura de responsabilidades laborales de reemplazos y encargos. Voceros del Comité de Empresa de la Estatal Petrolera confirman que la sentencia da un plazo de 90 días para que la entidad regularice la situación de los empleados perjudicados. La sentencia fue dictada el pasado 8 de julio. El magistrado de la Unidad Judicial Penal de Esmeraldas aceptó la acción de protección propuesta por trabajadores de Petroecuador por la vulneración del derecho a la igualdad y seguridad jurídica. Pues por más de 10 años, empleadores de la estatal petrolera, según dicen los denunciantes, cumplieron actividades bajo la figura de encargos y reemplazos, para por medio de las mismas evadir obligaciones como empleadores. La empresa desde hace varios años tomó acciones de encargar puestos o ponerlos en calidad de reemplazo, lo cual es una conculcación de derecho, ya que al menos en el Código de Trabajo existe la figura de ascensos laborales. Y no puede ser que un compañero esté varios años en un puesto realizando funciones de mayor responsabilidad solamente con la figura de encargo o de reemplazo. Con esto se pretende, informaron, hacer justicia con los trabajadores que fueron colocados en puestos superiores sin ascenso alguno, obligándolos a ejecutar las actividades dentro de los denominados reemplazos o encargos. Lo que tratamos de hacer con esta acción es que se generalice los concursos, ya que han salido concursos, pero son contados, son en espacios de tiempo y el perjuicio a los trabajadores que se mantienen en encargos y en reemplazos es bastante. Le estoy, como digo el señor periodista, hablando de varios años. Hubo casos de compañeros que se jubilaron ya y estuvieron 10, 12 años en función de encargo de un puesto. Para tal efecto, la sentencia obligaría a que en un plazo de 90 días Petroecuador regularice las situaciones de los empleados que se encuentran perjudicados. Incluso llegar a creer que sería casi el 50% de puestos de compañeros que están ocupando bajo la figura de encargos y reemplazos, lo cual limita mucho al trabajador en la forma de ascensos y en el principio universal de que todo trabajador tiene derecho a una estabilidad económica, laboral, en un ambiente agradable para que pueda desempeñar sus funciones. Debido a que todo este tiempo no se han ejecutado concursos para los ascensos de puestos bajo la figura de encargos y reemplazos, los trabajadores creen que lo solicitado por el juez debe ser ejecutado de manera inmediata. Informó Javier Rosero. Vamos a contarles que el presidente de la República, Guillermo Lasso, mantuvo una reunión con el defensor público encargado, Ángel Benigno Torres, esto para revisar temas de alta trascendencia nacional en los que se puede trabajar de la mano entre ambas instituciones. Veamos. El señor presidente ha estado muy abierto a escuchar, obviamente, el trabajo que realiza la Defensoría Pública y también a poder trabajar de manera conjunta, no solamente en temas de violencia a víctimas de violencia de género, sino también en temas de garantías penitenciarios, en temas de movilidad humana, que son problemas sociales que realmente afectan al Ecuador y que son una preocupación para todos los sectores de la función judicial y del Ejecutivo. Y en Guayaquil, el bloque legislativo de la lista 6 presentó una iniciativa para garantizar el pago puntual de las rentas y asignaciones de los estados a los gobiernos autónomos descentralizados. El asambleísta Henry Kronfle anticipó que el texto dispone el cese del cargo para el funcionario que incumpla la norma. El socialcristianismo dice que lo vivió en carne propia y por eso presenta el proyecto de ley en defensa de municipios, prefecturas y juntas, para que el pago de las asignaciones estatales no siga bajo la voluntad del déficit en la cuenta única del Tesoro. Vaya inmediatamente esa recaudación al Banco Central, que será el custodio y que abrirá en el Banco Central las subcuentas para cada una de estas instituciones, y en un plazo no mayor a 30 días, como lo determina la ley actualmente, más allá que no se cumple, pero así lo determina la ley, se paguen estas rentas. Hoy el pasivo del Estado Central con los GATS asciende a $1.000 millones. Aparte, por concepto de devolución del IVA, 700 millones más. Según el texto, funcionario que incumpla las disposiciones será cesado de su cargo. Sería impresentable, por decir de menos, que no se le den o que se mantenga aún la mala costumbre de llevarse la plata ajena para satisfacer necesidades propias de un gobierno central. El objetivo, afirman los asambleístas, es que los fondos asignados por ley con el 21% de los ingresos permanentes y el 10% de los no permanentes
garanticen obras y servicios. Es una ley que va a beneficiar a las prefecturas, municipios y juntas parroquiales, pero específicamente a los ciudadanos de las ciudades y las provincias de nuestro país. La consigna es complementar a beneficio de inventario el dictamen de la Corte Constitucional, que dispuso que el IVA se quedará en las arcas de cada gobierno autónomo descentralizado, informó Jorge Escobar. La propuesta de eliminar las pensiones vitalicias de expresidentes y exvicepresidentes de la República vuelve a la Asamblea Nacional para ser tratada y debatida por el Parlamento. Por la patria. El legislador de Pachacutic, Darwin Pereira, presentó a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para eliminar las pensiones vitalicias a expresidentes y exvicepresidentes de la República. El año pasado el rubro sobrepasó el $1.000.000. Actualmente ya se ha sobrepasado los $480.000 solo en pago a presidentes y vicepresidentes. Hay rubros diferentes porque cobran el 75% del sueldo vigente, es decir, hay quienes cobran más o menos 4.200, 4.100, 3.700. Hay diferencias entre aquellos que no cumplieron todo el periodo, que cobran 2.200. Serían 28 las personas que reciben estas pensiones. El colectivo Quinto Poder, que respalda la iniciativa, hace ciertas observaciones. Varios exmandatarios que han fallecido, sus familiares ya mayores de edad están cobrando una pensión vitalicia. El debate se centra en si esta ley puede ser o no retroactiva, por lo que Pereira recordó que hace un año, con la aprobación de la ley humanitaria, se establecieron 2 excepciones para el cobro de las pensiones, la una referente a no cumplir el periodo por cesación y la segunda en caso de que fueran sentenciados por delitos como peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, delitos contra la vida y violencia sexual. La ley humanitaria, recordemos que ya reformó este tema. Sin embargo, esa reforma sí se la aplicó para los expresidentes. Entonces, no podemos juzgar de una manera en un caso y de otra manera en otro caso. O es o no es. La propuesta ya genera diferentes posturas en la Asamblea. Que hay que analizarlos porque estamos hablando de recursos de los ecuatorianos que deberían ser, por supuesto, destinados a aquellas necesidades más urgentes que tenemos dentro del país. Son cosas ínfimas para lo que han entregado los presidentes de la República. Yo creo que como país debemos de comenzar a respetar al presidente de la República, no porque ya no sea presidente de la República. El proyecto de ley deberá pasar a manos del Consejo de Administración Legislativa CAL para su calificación, informó Valeria Navarro. Momento de una pausa comercial. El nuevo alcalde de Quito, Santiago Guarderas, solicitó la renuncia de gerentes y secretarios. Además, mantuvo una reunión con la Comisión de Salud Municipal. Los detalles se lo contamos al regresar. Plan de vacunación 900. Este miércoles 21 de julio de 8 a 12 horas, las personas de 38 años con cédula par y 37 años con cédula terminada en 0, 2 y 4 están agendadas para la vacunación contra el COVID-19. En la tarde de 13 a 17 horas, también podrán inmunizarse las personas de 38 años con cédula impar y 37 años con cédula terminada en 1 y 3. Recuerde que puede revisar su punto de vacunación en la página web dispuesta por el Consejo Nacional Electoral. Continuamos con el desarrollo informativo. El nuevo alcalde de Quito, Santiago Guarderas, cumplió con sus primeras actividades en el municipio. Solicitó la renuncia de gerentes y secretarios de las dependencias. Además, mantuvo una reunión con la Comisión de Salud del Consejo por los casos de la variante Delta. El nuevo alcalde de Quito, Santiago Guarderas, inició su trabajo en el despacho municipal. Saludó con su equipo que lo acompañará durante su administración. Aseguró que no va a poder resolver todos los problemas que aquejan a la ciudad en 22 meses, pero que tiene lista una hoja de ruta: la reactivación económica de la mano con la vacunación. Tenemos la reactivación económica. En este tema queremos trabajar en conjunto con el gobierno, actuar en el tema de la vacunación. Inmediatamente estoy pidiendo ya una reunión con el señor vicepresidente de la República y la señora ministra de Salud a efecto de que el municipio pueda actuar con los sectores más vulnerables. Su primera acción al frente de la administración municipal empezó con cambios.
Una reorganización en las dependencias del Cabildo. Dijo que es hora de poner la casa en orden. Funcionarios, secretarios, gerentes están presentando la renuncia tal como se había dispuesto el día de ayer. Dio a conocer algunas de las designaciones. Daniela Valareso estará al frente de la Secretaría de Seguridad. Juan Francisco Arias es el nuevo gerente del Metro. Álvaro Guzmán, nuevo secretario de Movilidad. Y María de Los Ángeles Rivadeneira es la nueva administradora del municipio. Aquí lo que nos vamos a caracterizar es con transparencia y con honestidad. Ese es mi compromiso con la ciudad de Quito. Horas más tarde mantuvo una reunión con la Comisión de Salud del Consejo y el nuevo secretario de Salud Francisco Viteri, funcionario de más de 30 años de trayectoria, con el objetivo de establecer estrategias que eviten la propagación de la variante Delta. Conocer la situación epidemiológica que tenemos en la ciudad de Quito. De vacunar a la mayor cantidad de gente posible en la ciudad, de seguir haciendo el rastreo de casos que es necesario. Así cumplió con sus primeras actividades Santiago Guarderas. Hubo resguardo policial dentro y fuera del municipio. Informó Priscila Cadena. A Jorge Yunda, exalcalde de Quito, se le estarían agotando ya los recursos legales y con eso no se descarta que se pueda emitir una orden de prisión preventiva en su contra, ya que existiría peligro de fuga. Yunda es investigado por la compra de pruebas para detención del COVID-19. Una vez que en el complejo judicial norte de Quito, Jorge Yunda literalmente le dieron la espalda, tras revocarse las medidas cautelares que en días pasados se le concedió. Con esto, el hoy ex burgomaestre se defiende anunciando que apelará. Es mero trámite y lo que está haciendo es desgastando primero la administración de justicia, después utilizando todos los recursos, hasta podríamos decir forzando un poco la parte legal. Interpuesto eventualmente un recurso de apelación en esta materia, la propia ley de garantías establece que la sola interposición del recurso no va a suspender los efectos de la decisión judicial que se estaría apelando, de tal manera que Santiago Guarderas seguiría en funciones de alcalde. Sin embargo, los profesionales del derecho Fabián Rosas de Ismael Quintana no quieren dejar cerrada la posibilidad que, como ocurrió en ocasiones anteriores, de forma dudosa, se le acepte la apelación. Con lo que nuevamente tendríamos otro capítulo de esta larga historia. Porque más allá de si cabe o no cabe la apelación en estos casos, la medida cautelar era improcedente y sería escandaloso, por decirlo menos, o vergonzoso, que la Corte Provincial de Justicia termine volviendo a la vida jurídica a medidas cautelares que ayer, insisto, con corrección en derecho, han sido jurídicamente bien revocadas. Él va a seguir agotando y hay que tener presente que no solamente va a agotar las instancias nacionales, sino también, además, las instancias internacionales. Hacia Yunda se le agotan los recursos legales. Este viernes la Corte Provincial de Pichincha deberá resolver la acción de protección, donde se le podría dar la estocada final. Porque si se le terminara concediendo en sentencia definitiva a Jorge Yunda esa acción de protección, lo único que va a ocurrir es que se confirmará que el informe de la comisión de mesa ha sido dejado sin efecto. Con esto no debe sorprender que en los próximos días a Yunda se le emita prisión preventiva, una vez que dejó de ser funcionario público. Dentro del ámbito penal en el que se está manejando, en el que el alcalde Yunda, igual que otros 13 procesados, fueron llamados a juicio dentro de la Corte Provincial, se tiene que recordar que en este sentido lo que tendría que hacer la Fiscalía en el caso de que crean que puede existir riesgo de fuga es pedir que se revoque la medida en este sentido. Ya jurídicamente ha dejado de ser alcalde y me parece que ese fundamento ya no es motivo suficiente para mantener a un exalcalde con grillete. Informó Héctor Romero. Y los directivos de la Agencia Nacional de Tránsito denunciaron a tramitadores en la Fiscalía General del Estado. Alegan que han detectado prejuicios millonarios al Estado por estos ilícitos. Hasta la Fiscalía de la Merced, en el centro de Guayaquil, acudió el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito y el director provincial de la misma institución, esta vez para denunciar a tramitadores. En este sentido, en el tema de matriculación, por ejemplo, hemos detectado que existen varios municipios en la provincia del Guayas que están ocasionando un perjuicio al Estado, dejando de cobrar los valores que se tienen que cobrar previo a la matriculación.
Aclaró que se trata de un perjuicio de al menos $50.000 diarios, sobre todo detectado en los cantones Naranjal, Bucay y Yaguachi. Ahora queda en manos de Fiscalía indagar cuáles son los malos funcionarios y demás personas implicadas en el delito. Quiere decir que estos municipios nos están representando cerca de $1 millón de pérdida mensual, que el Estado está dejando de percibir. Lo que sí hemos reportado ha sido una lista detallada de usuarios y contraseñas que se utilizan justamente para este tipo de actividades ilícitas. Por tanto, se prevé mejorar el sistema informático. Y el nuevo sistema que tendremos será el año que viene, en el 2022. Tenemos todo el personal listo y tenemos además ya el desarrollo de ciertos términos de referencia para poder trabajar en eso desde el año que viene. Informó Adriana Peralta. 2 inmuebles fueron allanados en Yaguachi y Naranjito, en la provincia del Guayas, para recuperar indicios relacionados con el delito de peculado. Los sospechosos son exfuncionarios del Hospital General Docente de Ambato, que días antes de ser desvinculado de sus cargos, según las autoridades investigativas, habrían sustraído documentación del proceso de contratación pública realizados durante la emergencia sanitaria. Se decomisaron 143 municiones y más de $3.000 en efectivo y varios cheques. Y mucha atención, porque en la ciudad de Sangolquí una joven fue víctima de un violento asalto. El delincuente se bajó de un vehículo para cometer el robo, mientras que en el sector de Coto Collao, un motociclista estacionado en la vía pública fue sustraída en cuestión de segundos. ¿Hasta cuándo, Padre Almeida? Dice el adagio popular. No hay día que las cámaras de seguridad se conviertan en testigos mudos del accionar delictivo. Esta vez una joven que caminaba a su trabajo por la calle Tocachi en la ciudad de Sangolquí sufrió un violento asalto. Nunca se percató que por la parte posterior el peligro la acechaba. Mi madre dice que ha escuchado un grito. A partir de eso ella está a salir de atrás y querer avisar a alguien. Ya no había habido nadie. El video revela la presencia de un automóvil blanco. Por un momento el chofer detiene su marcha. De este se baja un sujeto que para alcanzar a la chica camina ligero, se lo ve trotar. El carro blanco sin placa, seguramente estrategia para no ser identificado. Lo acompaña de cerca. El delincuente ataca a la mujer, la tira al piso para quitarle la maleta. Nos obligan a amurallarnos. Nosotros estamos ya pensando en poner aquí la cerca eléctrica porque hace un mes, menos de un mes, se subieron y sacaron los tanques de gas. La afectada estaba a pocos metros de arribar a su lugar de trabajo. Los delincuentes aprovecharon que a esa hora de la mañana por la calle Tocachi el movimiento de personas y vehículos es prácticamente nulo, a pesar que corrió a pedir ayuda a los guardias de la clínica. El vehículo en el que se movilizaban los sujetos desapareció. Le empuja a la chica para botarla al piso, para amedrentarla. Aprovecharon porque la verdad esta calle, sí, como dice, pasa sola botada. De Sangolquí nos vamos al norte de la capital, en el sector de Coto Collao. Cámaras de seguridad nuevamente revelan el accionar delictivo. En esta oportunidad, un sujeto se roba una motocicleta en menos de 30 segundos. Historias que se repiten. El dueño del pequeño vehículo lo dejó estacionado en la calle Mariano Cruz. Un sujeto aparece en escena. Nadie se imagina que tenía la mirada puesta en la motocicleta. Se lo ve pasar como analizando la situación. De pronto decide regresar y en menos de 10 segundos logra encender la moto. Y hasta luego. En Quito informó Iván Casamen. Qué bárbaro eso, ¿ah? Se ejecutaron varios allanamientos en el Cantón El Triunfo, en la provincia del Guayas, con la finalidad de dar con el paradero de una organización delictiva. Ella se dedicaba al robo de vehículos de carga. Los operativos se enfocaron en distintos cantones del Guayas, entre ellos en El Triunfo, en donde hubo resultados. Según lo que expresan autoridades de control, varios delitos se cometían en distintas rutas de la provincia. Por ello, ya le seguían la pista a los sospechosos. Un tema sobre delincuencia organizada, una banda que se dedicaba al robo en las ejes viales de vehículos de carga y de pasajeros, especialmente de carga. Por lo cual en esa investigación duró algunos meses con el fiscal de turno de Guayaquil, y junto con la policía de la zona de la PJ, Policía Judicial, se ha hecho un trabajo de investigación, por lo cual se ha logrado detener a uno de los jefes de la organización. Con esta detención, lo que buscan es ahora dar con el paradero de demás personas vinculadas con estos hechos, que se han registrado durante las últimas semanas. Entre todo el grupo y el tiempo de trabajo han detenido ya el resto de la banda organizada esta, ¿no? Se ha detenido con una boleta de detención, se han allanado los domicilios
y esta persona ya tiene la evidencia dentro de la investigación, ya tiene la responsabilidad, lo mismo que vamos hoy día a hacer la audiencia flagrante para proceder a formalizar una instrucción fiscal. Autoridades aseguran ya tener detalles, pistas y que en los próximos días más acciones se ejecutarán. Estos atracos, de acuerdo a la investigación estratégica de Fiscalía y Policía Judicial, eran todos los viales que corresponden de Vía Naranjal hasta el kilómetro 26 Virgen de Fátima, toda la ruta El Triunfo y la ciudad de Guayaquil. Informó Julio César Saona. Y tras una llamada de alerta, la policía detuvo a 4 hombres quienes de manera sospechosa circulaban en un vehículo y quienes serían los responsables de robos a manos armadas en la zona del norte de Guayaquil, en especial en el sector industrial. Estos 4 individuos circulaban en este vehículo por el norte de Guayaquil. La policía fue alertada y logró detenerlos a la altura del mercado de mayoristas Montebello. Al revisar el automotor, los uniformados se encontraron con un revólver calibre 38 con 5 municiones, que la tenían bien camuflada. No hubo resistencia en razón del número de servidores policiales que actuaron en esta operación, razón por la cual se pudo neutralizar de manera inmediata a los 4 individuos. La policía además investiga si estos hombres son los causantes de varios robos suscitados en el sector, incluso a comerciantes del mercado de mayorista. En el mercado de Montebello, en ocasiones, ha habido personas denunciantes de que han sido víctimas de sacapintas. Nosotros tenemos algunos datos de vehículos de similares características que han participado no solamente en robos a transeúntes, robo a personas, sino también incluso algunos hechos de carácter violento, como son los homicidios. Los detenidos son ecuatorianos, no registran antecedentes penales. El propietario del vehículo sería uno de los detenidos, quien lo alquilaba como taxi informal y sobre todo era utilizado para sus fechorías. Tanto las evidencias como los detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes, informó Carlos Julio Gurumendi. Y se puede contarles que una nueva muerte violenta se registró la madrugada de este día miércoles en el sector de Los Arbolitos, en el cantón Durán, en la provincia del Guayas. La víctima fue identificada como Luis Alberto Pesantes, de 33 años, quien habría salido a comprar a la tienda cuando fue interceptado por 2 sujetos quienes le propinaron varios impactos de bala a la altura del tórax. El sujeto quedó tendido en el piso, luego de ello fue llevado de emergencia al hospital de Durán, pero allí se comprobó su deceso. El occiso no registra antecedentes penales. La policía investiga las causas de este nuevo hecho de violencia presentado en el cantón Durán. Y al volver, la ministra de Salud, Jimena Garzón, aseguró que la situación referente al COVID-19 en Quito está controlada. Además, informó que esta semana iniciará la vacunación de niños desde los 12 años con enfermedades agravantes. Momento de una pausa comercial. Enseguida regresamos. Plan de vacunación 900. Este miércoles 21 de julio de 8 a 12 horas, las personas de 38 años con cédula par y 37 años con cédula terminada en 0, 2 y 4 están agendadas para la vacunación contra el COVID-19. En la tarde de 13 a 17 horas, también podrán inmunizarse las personas de 38 años con cédula impar y 37 años con cédula terminada en 1 y 3. Recuerde que puede revisar su punto de vacunación en la página web dispuesta por el Consejo Nacional Electoral. Vamos con Adriana Rojas. Ella se encuentra en el ECU 911 en la sala de crisis junto al presidente nacional del COE, Juan Zapata, para contarnos cómo está la situación del COVID-19, la variante Delta y, claro, lamentablemente las aglomeraciones que se dan alrededor de todo esto. Adriana, buenos días. Adelante. Robert, amigos televidentes, muy buenos días. Así es. Muy lamentable lo que vive el país frente a la situación de esta nueva variante, y es que las aglomeraciones no cesan. Ahí podemos ver en imágenes algunos puntos del distrito metropolitano de Quito, cómo se encuentra el mercado de San Roque. Hay gran cantidad de personas, también los exteriores del colegio de Calderón, donde se está desarrollando precisamente el proceso de vacunación contra el coronavirus. Por eso vamos a hablar de todas estas aglomeraciones con el presidente del COE Nacional, Juan Zapata. Gracias por acompañarnos acerca de las aglomeraciones. Ya vamos a llegar prácticamente a las 100.000 registradas solo en este año. Buenos días. Sí, bueno, muchísimas gracias. Buenos días. Siempre es un gusto tenerles por acá.
Efectivamente, a nosotros lo que siempre estamos midiendo a través del ECU son las incivilidades, ¿no? Son aglomeraciones, fiestas, libadores y escándalos. Efectivamente, ya en aglomeraciones desde enero acá ya llegamos a las 100.000 prácticamente. En temas de fiestas clandestinas 45.000, en escándalos ya estamos superando los 123.000, al igual que libadores. Pero lo que más nos preocupa es que cuando hicimos antes de las últimas medidas, tuvimos colchones que redujeron 64%, 61, 59 y 57 respectivamente, y la última medición del fin de semana ese colchón ya se perdió. Es decir, tenemos el mismo número de incivilidades que antes que nos tocó tomar las últimas decisiones, así que les pedimos a la ciudadanía, hay que seguirnos cuidando, no podemos bajar la guardia ni creer que esto ha pasado, peor ahora tenemos una variante que es mucho más rápida de contagio, así que debemos cuidarnos. Precisamente por esta nueva variante, el COE Nacional ha tomado varias medidas, entre ellas aplazar esta entrega del informe en torno a la asistencia progresiva al trabajo. Bueno, las medidas tomadas, el tiempo y los datos nos dieron la razón, ¿no?, de atacar con la fuerza de las medidas del estado de excepción a la provincia del Oro, que es el punto crítico donde tenemos la mayor parte de los casos. De los últimos 30 casos, 26 son del Oro, y de los 10 primeros, 8 son del Oro y 2 salieron a Guayaquil desde el Oro. Por lo tanto, esas medidas han sido muy bien analizadas y evaluadas, porque esto nos ha permitido, como usted ve, de que el resto de sectores, si bien es cierto, en algún momento estamos preparados para que llegue, pero se ha cortado esa velocidad que pensábamos de que llegue a otras provincias. Ahora tuvimos 2 casos que llegaron del aeropuerto y que funcionaron los protocolos justamente que el COE Nacional con el Ministerio de Salud lo aplicaron, por eso es que no hay contactos externos en Quito, así que la ciudadanía es importante que se informen por medios oficiales, y 2 casos en Cuenca. Eso nos determinó hacer nuevas decisiones, como eliminar la prueba de antígenos para ingresar al país, porque esto es para asintomáticos, y lo que usted decía, ¿no?, pasarle al 30 de julio la información que tiene que presentar el Ministerio de Trabajo al MSP para el cálculo de este riesgo relativo de contagio ocupacional, que será lo que mida en los próximos días, cuando la situación sanitaria nos permita, pues el retorno laboral presencial en el sector público y privado. Y precisamente tras identificar los primeros casos en el Oro y en Guayaquil, se tomó esta medida del estado de excepción en Guayaquil y en esta provincia. ¿Qué se va a hacer ahora que ya se conoce que también en Pichincha están los casos? Bueno, como les decía, siempre la data científica y la confirmación de los datos, porque eso se requiere informes de secuenciación genómica, el INSPI ha hecho un buen trabajo, nos permite tomar decisiones en los territorios. En Quito, de acuerdo a las circunstancias, que está controlado, obviamente hubo una cápsula, un aislamiento, están en cerco, efectivamente se pidió al COE Metropolitano, hablé con el señor alcalde Santiago Guarderas, quien se comprometió una vez que tenga conformado el COE Metropolitano ya regular los aforos internos, ¿no?, es decir, al 50% en cualquier atención de público y el 75% en temas externos. Pero lo que más le hemos puesto atención, y ya veo que hizo una reunión con su equipo de movilidad, es que baje al 50% los aforos en los buses y aumente el 100% de las frecuencias. En caso de Cuenca igual tomamos contacto con el alcalde. El alcalde inclusive ha sido mucho más estricto, ha mantenido protocolos en cuanto a aforos menores hasta el 40%, y de eso se trata, que cada quien legisle sobre una base de su situación epidemiológica, ¿no? ¿Cuándo se volverá a reunir el COE Nacional para evaluar todas las medidas que se han tomado y si es que se van a tomar o recomendar nuevas medidas al gobierno nacional? Nosotros estamos en sesión permanente. El momento que el Ministerio de Salud nos activa por estos casos, nos reunimos, porque el COE está en sesión permanente. Por lo tanto, vamos a seguir analizando. La próxima plenaria será el día de mañana. Y obviamente haremos la evaluación el día 29, porque el estado de sesión termina el 28 a las 23:59, y de ahí analizaremos la siguiente hoja de ruta, pero lo más fundamental, plan de vacunación. Eso, el 900 está yendo a un paso acelerado, efectivo, rápido, por lo tanto la ciudadanía tiene que tener esta corresponsabilidad, irse a vacunar y seguirnos cuidando. Quizás, miren, si no hubiésemos tenido la vacunación en el nivel que tenemos ahora, quizás las medidas hubieran sido otras, ¿no? No dejarse de cuidar, y también ustedes han sido enfáticos con los gobiernos autónomos descentralizados, que también ellos tienen la potestad de controlar el espacio público. No dejar de cuidarnos, eso es la mejor vacuna, es esa, la bioseguridad, el distanciamiento, la mascarilla, sobre todo las medidas de bioseguridad, y evitar aglomeraciones y fiestas sin sentido con aforos enormes. Y a los GATS les hemos pedido siempre, el complemento de la decisión nacional son los COEs cantonales. Miren,
El tema de playas nos está preocupando muchísimo. No pedimos que se cierren, pero por favor que generen aforos, horarios, control del consumo de bebidas alcohólicas. 23.000 personas solamente entre sábado y domingo este fin de semana es bastante preocupante. Así que debemos cuidarnos del control de aglomeraciones, de buen uso del espacio público, de comercio autónomo, de bares, discotecas, centros de tolerancia que tengan informes obviamente de salud si es que requieren su apertura, si es que es necesario. Y sobre todo que lo hagan con medios de seguridad. Pero nosotros hemos dicho en resoluciones que hay actividades que todavía por la situación no pueden reaperturarse, ya estamos a poquito. Una vez que se cumplan estos objetivos de la vacunación, pues iremos reaperturando varias actividades, así que a ponerle muchas ganas en lo que queda. Muchísimas gracias, presidente. Así es, ya lo ha dicho, alrededor de 100.000 aglomeraciones se registran en lo que va de este año en el país. Así que siempre y cuando nosotros nos sigamos cuidando, tengamos precisamente el control de las medidas de bioseguridad en el espacio público, en centros comerciales, en restaurantes, podremos seguir adelante. Así que, Robert, con estas noticias regresamos con ustedes con más. Una excelente mañana. Gracias por contarnos todo lo que dice Juan Zapata, el presidente del COAD. Ana Rojas, un abrazo igual. La única manera es seguir cuidándonos. O sea, no es que porque estamos vacunados, ya pues el virus se fue. El virus sigue latente y al menor síntoma, si está gripado, si se siente mal, bueno, hay que ser corresponsable, vaya al médico, quédese en casa hasta ver qué es lo que usted va desarrollando. Pero sobre todo, utilice pues la mascarilla, el distanciamiento adecuado, el lavado de manos, el alcohol, todo ese conjunto hace que estemos seguros. Si no lo hace, lamentablemente usted es candidato a que el virus, recuerde que por más vacunado que esté, el virus puede caer donde usted y usted sea un ente transmisor del mismo. Así que seamos corresponsables y empáticos para salir todos de esta situación. Sofía. Así es. Mientras tanto, la ministra de Salud, Jimena Garzón, aseguró que la situación referente al COVID-19 en Quito está controlada. Los 2 casos reportados en la capital son pacientes que llegaron de España. Además, informó que esta semana iniciará la vacunación de los niños desde los 12 años con enfermedades agravantes. Ecuador registra 40 casos de la variante Delta del coronavirus. 36 de ellos se encuentran en la provincia de El Oro, 2 en Pichincha y 2 en Azuay. Ante ello, el Ministerio de Salud anunció que 200 personas más están bajo observación médica. Hemos implementado nuestras estrategias epidemiológicas para evitar que, de ser variante Delta, pues exista su contagio a nivel de esas provincias. Pese a la confirmación de casos con esta variante, Jimena Garzón indicó que la situación está controlada, por lo que se mantendrán las medidas dispuestas por el COE nacional. No vamos a hacer confinamientos. Por ahora nosotros seguimos monitoreando a la población. Esta cartera de Estado anunció que desde el miércoles 21 de julio, los menores de edad desde los 12 años con enfermedades agravantes podrán vacunarse contra el COVID-19. Luego que nosotros hayamos cumplido nuestra meta de 9 millones de vacunados en 100 días, a partir del día 101, seguiremos con la población de 12 años en adelante. También indicó que se iniciará con la vacunación comunitaria en los barrios con mayor número de contagios y que las 700.000 dosis de CanSino que llegarán a finales de agosto se destinarán para la población que vive en zonas de difícil acceso. Al ser monodosis, estas vacunas nos facilitan llevarlas a las áreas más rurales y lejanas del país. Ante la saturación de los hospitales en diferentes provincias del Ecuador, el ministerio anunció que se desplegará un plan operativo para ampliar la capacidad de atención y adquisición de medicamentos. En Quito informó Álvaro Terán. Vientres de alquiler o maternidad subrogada es un terreno poco explorado y complejo entre el deseo de alcanzar una plenitud reproductiva y los riesgos para lograrlo. En el siguiente informe usted va a conocer más. Ella es María, nombre que usaremos para proteger su identidad. Rompiendo el silencio, accedió a contarnos su historia.
Nos dice que tiene hijos propios, pero también decidió alquilar su vientre como una madre subrogante. En general siempre uno se crea una página pues para ver personas que están buscando vientres en alquiler, ya por motivos que hay padres o parejas que no pueden tener bebés. Los términos entre los interesados dependen de cada caso, y aunque esta práctica no está normada ni regulada, esto se realizaría con un contrato entre las partes. Se firma una acta de primero viene el proceso verbal. Primero uno conversa, después que uno ha conversado, la persona la que está alquilando el vientre tiene su propio abogado. Con mi aspecto mío, yo tuve un abogado que me asesoró, ¿sí? Ya, la otra parte que viene siendo los padres que andan buscando el vientre, ellos también tienen su abogado. En cuanto a los precios, son varios. En redes sociales se puede encontrar un sinnúmero de ofertas que van desde los $4.500 hasta los $25.000. Padres que me buscaron, pues ellos eran estadounidenses, de Estados Unidos, personas como madres surrogantes que lo hacen de corazón. No piden nada de compensación, sino que piden que la pareja al final les reconozca algo. Actualmente aquí en Ecuador lo que se pide una compensación son de $10.000. Sí, cuando es un embrión. Cuando son 2 embriones, se pide $25.000. Y en este deseo de tener un hijo hay muchos riesgos que no estarían contemplados. Por ejemplo, en el caso de los solicitantes que desistan del acuerdo. La pareja, al mitad del embarazo, un ejemplo, los 5 meses del embarazo, ya dice, ya con mi pareja que tengo me separé. Ya no quiero tener un bebé. Yo ya no me hago responsable. Entonces la otra persona dice, ¿sabe qué? Yo tampoco la quiero tener. Pero en el acta, nosotros siempre como madre surrogante hacemos un compromiso, un acta, un párrafo, que diga que el momento que la persona no desee el vientre, nosotros mismos tenemos un respaldo que nos puede hacer llegar a una casa hogar. En casos por complicaciones de embarazo, riesgos de muerte de la madre o del niño y muchos más, María nos cuenta que salió con suerte en su primer proceso. La ley en el Ecuador en relación a este tema no es clara. Para la abogada Ana Vera, el principal problema es el vacío jurídico que existe. Porque no hay regulación, no está prohibida y por lo tanto no es un delito, pero tampoco está regulada. Y al no estar regulada no existen, si quieres, protocolos, normas para que se pueda organizar. Y lo que termina siendo es que esta falta de regulación repercute en la vulneración de los derechos, sobre todo de las mujeres que participan en estos procesos. Estas decisiones, atravesadas por la pobreza o falta de garantías hacia las mujeres, invita a la reflexión de si es una elección libre o una elección por necesidad. Creo que es importante que haya una normativa legal adecuada, que estudie además de experiencias comparadas de otros países sobre lo que ha sido ya procesos de maternidad subrogada, ¿no? En Europa y en otras legislaciones lo que se observa es que generalmente son las mujeres quienes cargan, ¿me entiendes?, en sus cuerpos, en sus vidas, y sobre todo las mujeres más empobrecidas y más vulnerables, como todas las consecuencias de la falta de regulación de estos procesos. ¿Cuánto cuesta tener un hijo en el Ecuador? En una siguiente entrega les contaremos los precios para una reproducción asistida y la problemática de falta de leyes que regulen un adecuado proceso, informó Caterine Aguirre.